Lucía, Valentín, ¿cómo les va? Muy bien. Vamos a comenzar el programa de hoy con las repercusiones de los titulares de diarios de Europa, en realidad. Con lo que comentaba la Deutsche Welle, lo que mereció que nuestro ministro del Interior incluso se expresara sobre el tema. ¿Somos el nuevo hub de tránsito y distribución de drogas? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué capítulo nos perdimos? Buen programa, Repasemos. Victoria. Gracias. Buenísimo, Gracias a buen fin de ustedes. semana. Chau, chau. Igualmente. Entonces, a ver qué dijo sobre este aspecto el ministro. A ver, no fue solo la Deutsche Welle, hubo otros diarios también en Francia que titulan y colocan a Uruguay ahora un poco como el eje del mal, ¿no? Pasó siempre y recién nos damos cuenta. ¿Es coincidencia? ¿Por qué la DEA se fue este año de Uruguay si realmente se supiera que nosotros somos efectivamente un canal de tránsito tan tangible, tan flagrante? ¿No se hubiera quedado la DEA en nuestro país, que es justamente la administración de todo lo referente a las drogas, ¿no? Como la policía de las drogas de Estados Unidos. De Estados Unidos, pero tiene presencia, a diferencia del FBI justamente, en distintos países del mundo, en esa suerte de control que hace con respecto a lo que es el tráfico de sustancias ilegales. Repasemos el tape, a ver. Lo que ahora salió, que es ese hub de la droga. Nuevo Centro Mundial del Narcotráfico, eso es un informe que viene de Europa. Pero eso es un disparate. ¿Pero por qué dice que es un disparate? Porque el Centro Mundial del Narcotráfico es donde se produce la droga. En Uruguay no se produce droga. No, bueno, pero se distribuye, ¿no? Sí, pero se distribuye primero que nada desde donde se produce. En Colombia está aumentando la producción de droga. Está aumentando la producción de droga en México, en Perú y en Bolivia. Entonces, decir que Uruguay no produce un gramo, salvo la marihuana legal, que es para consumo interno, decir que ahí está el problema. Ahí no está el problema. El problema es el diseño de la campaña contra la droga, que lo dirige la DEA, y para mí es un error. Y decir que Uruguay es el principal problema de la droga es caracterizar mal el problema. Entonces, como caracterizan mal el problema, no lo solucionan. Bueno, de las palabras del ministro, por supuesto que hay muchas cosas para analizar, porque tampoco lo que se dice internacionalmente es que el problema de la droga sea Uruguay como centro de distribución. No, eso no es lo que se está diciendo. Definitivamente la distribución y el tránsito ilegal, el tráfico ilegal, es un eslabón, no sé si más importante, menos importante que la producción. No sé exactamente por qué se hace tanto hincapié en que el único problema es los países productores. También necesitan por dónde salir. O sea, es como una cadena que se necesita y que también necesita, lamentablemente, de otros actores y protagonistas. Y acá aparece el poder de corromper que tiene la droga y los dineros producidos por su tráfico ilegal, ¿no? Tenemos un móvil en este momento en vivo, está Diego Travieso, justamente con Leonardo Costa, que es un abogado y que es especialista en prevención del lavado de activos y supo ser también presidente de la Junta Nacional de Drogas. Buenas tardes para los dos. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Y voy a tomar algo que vos planteabas en la introducción antes del tape. ¿Pasó siempre? ¿Recién nos damos cuenta? Me parece que por ahí viene la pregunta que vamos a hacerle ya al abogado Leonardo Costa. Buenas tardes, Leonardo. Muchas gracias por recibirnos. Tú estuviste del 2000 al 2005 como presidente de la Junta Nacional de Drogas. ¿Esto se manejaba a este nivel? A ver, los mercados de drogas son mercados tan viejos como la existencia mismo de la prohibición. O sea que sí, sucedía. En ese momento nosotros teníamos informes de inteligencia que daban cuenta de tránsitos hacia Uruguay, de menor entidad quizás de lo que estamos viendo ahora, porque las rutas principales a los mercados era Estados Unidos y se hacía vía barco desde Colombia o vía terrestre por Centroamérica. La realidad es que también el mercado de consumo ha cambiado. Hoy Estados Unidos es un gran consumidor de heroína, no tanto de cocaína. Y Europa sí lo es de cocaína. Entonces, los controles que se han hecho en el norte han hecho que las rutas vayan variando, lo que llaman movilizaciones normales de los mercados.
Un mercado de drogas no es diferente a un mercado de una sustancia lícita. Hay oferta, hay demanda, hay distribución, hay tránsito, hay canalización de los activos que de alguna manera forman parte de ese mercado ilegal. Lo que ha sucedido últimamente es que, reitero, han cambiado las rutas, han cambiado los mecanismos de exportación y ha cambiado también el mercado de consumo, o sea, la demanda de drogas ha cambiado. Y por tanto, hoy por hoy, uno de los mercados fuertemente consumidores de cocaína es Europa, y en donde naturalmente se paga muy fuertemente por un kilo procesado de clorhidrato de cocaína. ¿Y qué ha pasado? Desde Bolivia, Perú y Colombia han aumentado la producción. Los últimos reportes de las Naciones Unidas dan un aumento de la producción ilegal. Y eso, dado que se han cerrado las rutas al norte, han cambiado las rutas. Una de las rutas es una ruta tradicional, que era una ruta al sur que pasaba por Uruguay y Argentina. Entonces, algo que ha sucedido últimamente en Argentina ha aumentado el control de la oferta. Lo que se llama el control de oferta es el combate al narcotráfico, para que la gente entienda. El control de oferta en Argentina ha aumentado fuertemente. Y probablemente por algunas debilidades que puedan haber habido en Uruguay, eso hace que busquen estas rutas. De ahí en más, a decir que Uruguay es el centro mundial de distribución parece ser una gran exageración, pero tampoco importa decir de que como el problema de la producción está en otro país, Uruguay no es parte del problema. Uruguay es parte del problema como lo son todos los países. Como también lo son los países consumidores. Si Europa está controlando en fronteras que no entre drogas, porque están haciendo un control en frontera respecto del mercado consumidor. Lo que ha sucedido es que, naturalmente, debilidades que pueden haber encontrado los grupos de crimen organizado vinculados al narcotráfico en los controles, sea en aduana, sea en puerto, sea en aeropuerto, hacen que, naturalmente, estas rutas es como el agua, que yo quiero canalizar el agua y el agua que tiene que salir va a buscar el lugar más flojo. Y bueno, aparentemente se han encontrado debilidades en Uruguay que hacen que esa ruta hoy esté tan potente. Uno puede decir, se agarraron 4 toneladas más lo que se agarró en el avión, que fueron aproximadamente casi 1 tonelada más lo que se agarró en Parque del Plata. ¿Seguramente pasó más? Sí, seguramente pasó más y no sabemos cuánto es. Eso que dice por cada droga que se agarra hay más, eso es una estimación poco científica. Pero sí está claro que Uruguay en este nuevo escenario de distribución tiene que poner las barbas en remojo de tratar de incrementar controles. Ayer se daba cuenta la prensa de que se va a comprar un nuevo escáner, pero no solo un nuevo escáner. Hay que revisar en base a riesgos cuáles son los contenedores que pueden eventualmente ser utilizados. Acá vimos que se había prácticamente utilizado una empresa que tradicionalmente se exportaba soja y en esos fueron los contenedores donde el Canal Verde. Y naturalmente esto tiene un impacto también en la cadena exportadora, porque si el Canal Verde resulta no ser lo más eficiente de acuerdo a lo que es la autoridad de destino, esto en el caso fue Europa, Alemania, perdón, probablemente se entre a cuestionar todos los canales verdes. Entonces, Uruguay, no solo ya por la colaboración en la política de drogas equivocada, no es la que tenemos, sino también por los controles y los daños que se puede tener en la cadena exportadora de productos lícitos de los cuales Uruguay vive exportando, ¿no? Tengo 2 preguntas. Si puedo, sí. La primera tiene que ver con algo bien reciente que acaba de decir, doctor. Dijo que no se puede especular con cuánta cantidad de droga pasa a partir de la incautación de una cantidad determinada, ¿no? Que es como especular demasiado. Ahora, hablamos de que fueron incautaciones de cargamentos millonarios y hasta récord en algunos de los países europeos. A ver, de la nada, ¿se van a jugar a pasar toda esa cantidad de droga? ¿O más bien ya estaba recontraseguro el Canal Verde y por eso se la jugaron con ese montón? Yo puedo, desde el punto de vista especulativo, estar de acuerdo con lo que tú decís, es decir, que probablemente haya pasado más droga utilizando el mismo canal. Lo que, como naturalmente no tenemos forma de demostrar cuánto más fue y cuántas veces más fue, es imposible, desde el punto de vista científico, decir. Lo que sí está claro es que hay una debilidad en los controles portuarios, aeroportuarios, migratorios y aduaneros, que hacen que, a menos que se tome medidas serias en cuanto a coordinación, no puede pasar que la explicación sea que un avión que sale, uno le hace un control y el otro no. Eso está claro que del punto de vista del riesgo que somos en cuanto a la ruta, tenemos que hacer todos los controles. Ahora, ¿cómo se explica? Después el otro tema está Perdón, sí. Usted que además justamente es especialista en todo lo que son políticas antilavado, ¿no?
y uno de los protagonistas incluso de la ratificación e incorporación del Uruguay a convenios internacionales justamente contra el lavado de activos provenientes de la droga, las armas y demás. ¿Cómo puede explicarse que nuestra política de drogas y aduanera no acompañen estos compromisos internacionales? A ver, Victoria, el tema controles en frontera no es un tema nuevo y ahora surge en tema de drogas, pero tú recordarás cuando el tema Balsedo, que creo incluso estuve en el programa de ustedes ahí, donde se daba cuenta de la permeabilidad que existía en frontera en cuanto al tráfico de dinero. Sí. O sea que, de alguna manera, los controles en aduana y en frontera son una debilidad de Uruguay y la permeabilidad que tiene la frontera uruguaya hace que debamos, sin duda, incrementar esos controles. Una más. Quizá lo que ha habido acá es que la percepción de riesgo, con esto termino, Victoria, Sí. con la percepción de riesgo que tenían las autoridades en cuanto a la permeabilidad, seguramente era menor de lo que era la realidad. Y eso quizá es lo que, sobre todo de cara a nuevas autoridades, van a tener que mirar un nuevo análisis de riesgo Bien. del país, donde están las vulnerabilidades. Frontera es una de ellas. Y hablando justamente de las vulnerabilidades y el análisis de riesgo, ¿cuál es el principal desafío de la lucha contra el narcotráfico? ¿Es la demanda? ¿Son los consumidores? ¿Son los funcionarios oficiales públicos corruptos en cada puerto, en cada aeropuerto del mundo? ¿O es lo grande que es la torta de dinero producto del lavado que ningún gobierno en realidad quiere desestimar? A ver, cuando se habla de políticas integrales de drogas, se habla de controles de oferta, controles de demanda, reducción de daños y combate al lavado de activos. No es posible realmente de un diseño razonable de una política antidrogas decir que voy a hacer una sola cosa. Lo que pasa es que el mundo es mucho más fácil intentar controlar la oferta que controlar la demanda, porque en el fondo yo puedo decir, bueno, voy a tratar de que los cargamentos no pasen por acá o voy a tratar de hacer lo que pasó, por ejemplo, en la época de sustitución de cultivos en Colombia o en Bolivia y la erradicación de cultivos ilegales, que fracasó notoriamente, y decir, bueno, eso es más fácil, porque en definitiva tiro productos químicos, mato toda la sustancia, la coca plantada y con eso termino. Y eso, el Plan Colombia no funcionó. Entonces, lo que sí está claro es que la política de drogas requiere un cambio, y es un cambio global, que Uruguay no lo puede encarar únicamente. Es decir, está claro que la política de prohibición no ha funcionado y probablemente no vaya a funcionar tal cual está. ¿Cree que hay que legalizar? De ahí en más que Uruguay... A ver, quiero ser claro con esto, Victoria. Sí. Quiero ser claro con esto. De ahí en más, decir que Uruguay tiene que encabezar una especie de movimiento mundial para legalizar la cocaína me parece un error. Porque esto, ¿y por qué te digo que es un error? Porque una cosa es la marihuana y otra cosa es la cocaína. Sí. Cuando la marihuana en Uruguay se hizo lo que hizo con la ley, ya había a nivel mundial un movimiento cultural, social y político muy fuerte en la legalización de la marihuana. Fíjate que en Estados Unidos hay 30 estados de todos los estados de la Unión que de alguna manera u otra han legalizado sea el consumo recreativo o el medicamental. Entonces, está claro de que no se puede comparar una sustancia con la otra. Está claro que mientras tengamos las convenciones de Viena y mientras Estados Unidos y Europa tengan las políticas férreas antidrogas, sea cocaína o heroína, Uruguay no puede embarcarse en una discusión de este tipo porque va destinada al fracaso. Y a diferencia de la marihuana, en donde ha habido una permisividad con los países que han regularizado alguna forma de comercialización, sea de medicinal o sea recreativa, no existe una tolerancia política a nivel mundial para estas drogas. Por tanto, la discusión que plantea el ministro Bayardi desde el punto de vista conceptual, yo estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista político y práctico me parece que, y más en el medio de todas estas incautaciones plantearla, me parece un error porque en definitiva las autoridades del mundo van a catalogar así. Ahí sí a Uruguay no solo tiene políticas débiles, sino que además promueve. Es muy peligroso eso. Entonces me parece que en este momento si yo me preguntaran desde el punto de vista teórico lo que habría que hacer es incrementar los controles, tratar de mostrar al mundo de que se puede controlar el puerto y el aeropuerto y después, en otro momento de tranquilidad, eventualmente sí plantear una discusión de este tipo. Muy bien, doctor Costa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Victoria. Siguen ustedes. Volvemos aquí a piso.
Porque es el cumpleaños de él, le quiero decir que lo aprecio mucho y le voy a dar el uso de la palabra como regalo. Alfredo García. Me tocó, bueno. El año que viene te vuelve a tocar. Claro, no es por año, me toca. Yo creo que acá hay dos cosas, o dos campos que son totalmente separados, ¿no? Por un lado, lo filosófico, con respecto a la liberación o no de las drogas, la cuestión esa de que viene consumo de cualquier tipo de droga que tiene antecedentes milenarios, es una realidad, nadie se puede ocultar. La defensa de ese consumo me parece absolutamente equivocada. Yo soy partidario, soy contrario, mejor dicho, a todo consumo de droga. Me parece que es una debilidad que la gente tenga que consumir drogas de cualquier tipo, desde el alcohol hasta la heroína, ¿no? Pero lo que me parece que lo que se ha demostrado en los últimos varias decenas de años es que la guerra contra la droga fracasa con total éxito, ¿tá? Sin lugar a duda, es una interferencia circunstancial que tenemos, pero ya está. Sin lugar a duda, se ha vuelto un gran negocio. La propia guerra contra la droga se ha vuelto un gran negocio, armamentista, de servicio de inteligencia. Bueno, por eso yo le preguntaba al doctor, Claro. acá, porque no se habla de ese aspecto, lo introdujo Casale ayer, ustedes no estaban justo ni tú, Alfredo, ni Ale en el debate ayer, pero Casale introducía el concepto de que es inviable la legalización porque se acabaría esa gran suma de dinero lavado que ningún gobierno se Sí, puede pero dar yo el no lo lujo agarro de por decir ese lado, no, no. no necesito estos recursos para crecer mi economía. No, yo creo que hasta no estoy hablando de los lavadores o los que usan la guita que hacen con la droga para después inversiones, que eso ya es corrupción. Si vos sabés que es guita de lavado y la das, ahí estás cayendo en corrupción. Yo creo que el gran problema que hay es que hay todo un gran operativo enorme mundial de inteligencia, de agencia, de todo lo otro, que son como los organismos internacionales muchas veces, ¿no? Se retroalimentan. Y creo que con respecto a esto, la lucha contra las drogas ha fracasado. La liberación es la solución, no lo tengo claro, pero es una alternativa diferente, incluso que ha cortado ideológicamente el espectro, ¿no? Desde Friedman hasta... Es decir, ha cortado han tenido gente que a favor de Sí, eso. liberales de izquierda y de derecha. Derecha, exacto. ¿Ale? Bueno, sí, a mí me pareció perfecta la intervención de Costa porque me parece que nos dio un pantallazo bien amplio del asunto, incluso tocando las distintas baldosas de la vereda, incluso poniendo, me parece, en su justo término algunos asuntos. Creo que resumió muy bien cuando, de alguna manera, suponer, sostener, defender o incluso alegrarse porque Uruguay pueda transformarse en el nuevo centro del narcotráfico mundial, suena absolutamente exagerado y sin fundamento. Del mismo modo, creer que no tiene importancia porque Uruguay no es productor de. Me parece que son dos posiciones antagónicas, falsamente contradictorias, y me parece que el invitado dio en el punto centro. Hay dos aspectos que al pasar dijo que me parece que son fundamentales para comprender no el nuevo escenario, sino, digamos, el incremento del escenario aquí en Uruguay. Uno, los nuevos hábitos de consumo que tiene Europa. Europa ahora consume más cocaína que históricamente. En realidad había sido al revés. Más bien, Estados Unidos era el gran consumidor. Ya lo dijo el doctor, no lo voy a repetir ahora. A eso hay que sumar un aumento de la producción. En ese sentido coincide con lo que dijo el secretario de Estado, Perú, Colombia, Bolivia, el ministro también habló de México, como mercados donde se produce cada vez más droga. ¿Y qué pasa? Y en la región, Argentina, se ha vuelto más estricto en los controles, con lo que de alguna manera puede explicarse por qué pasan por Uruguay. A mí me da la sensación que Uruguay debe esforzarse en los controles, quizás no tener una mirada tan ingenua acerca de sí mismo, pero en todo caso me parece que es un asunto que solo, por sí, ante sí, Uruguay no podrá solucionar. Bien. ¿Alguna mirada diferente sobre lo que aportó Costa? Yo creo que la mirada de Costa es complementaria de lo que decíamos ayer, por lo menos de lo que yo decía ayer, digamos, con un abordaje distinto, con otro lenguaje, con otra, en fin, con otro tacto, si se quiere. Pero cuando Costa dice que digamos, promover desde el sector oficial del gobierno, en medio de este momento tan especial, donde Uruguay quedó tan desairado, promover en boca de un ministro, y nada menos que del ministro de Defensa Nacional, la liberalización del mercado mundial de las drogas, es un gravísimo error. Ese fue además la primera intervención que hice yo ayer y me alegro de coincidir con el doctor Costa porque es un especialista en el tema y además tiene la mirada, digamos, tiene esa mirada especial que da el haber participado en
organismos internacionales, en haber tenido contactos internacionales. Costa habla desde la experiencia internacional. Y yo tengo la impresión de que eso es lo que está faltando en este momento, el tacto que está faltando en este momento en el gobierno es ese. Pensar solamente en el impacto que hace esto a nivel nacional. Cuando el ministro Bonomi, por ejemplo, sale a negar lo que es evidente, porque él niega una cosa que no se dice. Es increíble lo que hace Bonomi. Bonomi niega algo que nadie ha dicho. Nadie ha dicho, ni en Europa ni en ningún lado, que Uruguay sea productor importante de la droga. Lo que dice, y es verdad, y no se puede desmentir, y los hechos lo prueban, es que Uruguay es en este momento una pieza clave en la parte logística de la droga, en el movimiento de la droga. Eso es lo que se está diciendo. Y Bonomi se escandaliza, pero niega algo que nadie ha afirmado. Entonces se hace fuerte en el hecho que Uruguay no es productor de droga, como si no supiéramos que Uruguay no es productor de cocaína. No precisamos que venga Bonomi a decirnos que Uruguay no produce cocaína. Ya sabemos que se produce en Colombia, en Perú y en Bolivia. Bien. Y la otra reacción, por eso decía como se piensa mucho en el mercado interno, y el impacto que produce, y eso por eso me importa la expresión de Costa, es que desde el punto de vista internacional se contabilizan dos errores seguidos. Primero, la falla de los controles, clarísimo. Luego, la negación del hecho evidente y como respuesta promover la liberalización mundial de las drogas. Entonces, ese combo, fuera de Uruguay, es muy malo para el país, es muy malo. Y yo lamento que no se entienda y que solamente se ponga la preocupación en el impacto que puede causar en la opinión pública uruguaya, que diga, che, mirá vos lo que está pasando, que la aduana, que esto... Eso, si se quiere, hasta lo podemos entender. Lo que no se puede aceptar es que el gobierno, que es, digamos, juega en la cancha del mundo, tenga este tipo de políticas. Bien, hacemos una pausa y enseguida volvemos.